Si estás en este vídeo, probablemente sea una persona que se organiza bastante mal, que se tiende a olvidar de las cosas y que cuando las recuerda ya es demasiado tarde. No te preocupes, yo creo que la gran mayoría hemos estado allí. Al menos yo personalmente he sido una persona que se organizaba terriblemente mal, por no decir que no tenía ninguna organización. Pero un poco siguiendo la línea de este canal, he querido hacer este vídeo porque realmente creo que en la vida todo, absolutamente todo se puede aprender. Muchas veces pensamos que el aprendizaje solamente se centra en temas como, no sé, aprender matemáticas o aprender inglés, etc. Pero realmente creo, y es un poco como digo, el espíritu de este canal, y es que absolutamente todo se puede aprender. Se puede aprender, no sé, a tener mejores relaciones sociales, se puede aprender también a aumentar nuestra confianza, se puede aprender, y creo que hoy en día somos más conscientes de ello, ¿no? De, por ejemplo, tener mejor o manejar mejor lo que es la inteligencia emocional. Y bueno, la organización, como no puede ser de otra forma, también se puede aprender. Este vídeo va a ser para principiantes, para gente que no tiene ninguna organización. Y ya te puedo adelantar de que realmente para aprender a organizarse un poquito mejor, simplemente te tienes que enfocar en dos cosas. Antes de explicar estas dos cosas, estos dos principios básicos, quiero decir rápidamente que he querido hacer este vídeo porque muchas veces lo que me encuentro en internet son sistemas de organización un poco avanzados o bastante avanzados que realmente son útiles sobre todo a gente que ya de por sí es organizada, y la intención de este vídeo es precisamente para gente que no lo es, para gente, como digo, totalmente principiante. Y en internet encuentro muchas veces vídeos sobre, por ejemplo, sistemas de organización como el GTD, que en inglés es Getting Things Done, de David Allen, que por ejemplo aquí tengo de hecho su libro. Incluso tengo hasta el workbook del libro, o sea, el libro de ejercicios. La verdad es que soy, no sé, bastante fan. O otros métodos como el método Kaizen, que bueno, se trata simplemente de mejoras pequeñas pero continuas, que bueno, en fin, también creo que puede llegar a ser un poco abstracto. O simplemente técnicas como por ejemplo el Pomodoro, que es bastante común o bastante conocido. Pero en fin, como digo, todo esto quizás es más útil para gente que ya de por sí es organizada. Por otro lado, hay sistemas de organización muy específicos, donde hay personas que de forma muy amable, ¿no?, y de forma muy valiosa comparten su sistema de organización. Pero como digo, creo que quizás esto es bastante específico, y para gente que quiere aprender realmente lo básico, que nunca se ha organizado y que, como digo, quiere simplemente ceñirse a lo básico, pues bueno, quizás no es del todo útil. Lista de tareas, o en inglés to-do list. Si nunca has tenido una lista de tarea, es hora de que empieces a tenerla. A ver, yo creo que todos hemos usado alguna vez la lista de la compra. La razón fundamental por la que usamos una lista de la compra es porque cuando tenemos que ir a comprar al mercado o al supermercado, no se nos olvide nada de las cosas que necesitamos. Pues bien, muchas veces no sé por qué no usamos este principio a otras esferas de nuestra vida. Nuestro cerebro se olvida de las cosas, y encima hoy en día, con tanta información que consumimos a través de redes sociales, las noticias, YouTube, etc., pues bueno, tenemos tanta información que es normal que se nos olviden las cosas. De hecho, hay una frase de David Allen en su libro justo este de Getting Things Done que nos dice que en inglés "Your mind is for having ideas, not holding them", que en español vendría a ser algo así como que nuestra mente está hecha para tener ideas, no para mantenerlas, no para recordarlas. Y que, por ejemplo, si tenemos que ir al dentista, si tenemos que, no sé, pasar la revisión del coche, si tenemos que comprar un regalo a nuestro hermano, nuestra hermana, lo que sea, que lo apuntemos en una lista de tareas para que no se nos olvide. Hablemos ahora de cómo utilizar esta lista de tareas. Bueno, en primer lugar, quizás te estás preguntando qué tipo de lista de tarea usar. ¿Debo usar una digital? ¿Debo usar una física? Y la respuesta a esta pregunta es: da igual. Porque da igual, realmente muchas veces cuando se trata de poner en práctica, pues, no sé, herramientas de organización, muchas veces tendemos a enfocarnos en las cosas secundarias, como por ejemplo qué tipo de aplicación usar, o en fin, qué tipo de cuaderno usar, etc. Realmente te puedes imaginar que esto es bastante secundario y que realmente lo importante es que tomes acción y pongas en práctica el hábito. Otra cosa que te puedo recomendar es que lleves esta lista de tareas siempre contigo, y la razón fundamental es que puedas acceder a ella en cada momento que te acuerdes de aquello que tienes que hacer. Mira, muchas veces, y me ha pasado mucho a mí, que me acuerdo que tengo que hacer algo, pero en ese momento no lo escribo o no lo apunto,
y luego pues bueno, se me termina olvidando. Y para evitar esto, la idea fundamental es que no pierdas ningún segundo. En cuanto te acuerdas que tienes que hacer algo, lo escribes automáticamente. Ahora, esta lista de tareas requiere un cierto procesamiento, porque quizás apuntas cosas que, bueno, al final quizás no tienes que hacerlo. Por ello te recomendaría que intentases pasar cada día unos minutos organizándote el día. Y por ejemplo, ya sea por ejemplo en la noche, antes de terminar el día, o en la mañana temprano antes de empezar el día, que miraras tu lista de tareas, seleccionaras aquello que quieres completar ese día, de alguna forma procesarlo, ¿no? Priorizar un poco, o incluso pues como dije antes, si hay cosas que ya no las tienes que hacer, que las apuntaste porque bueno, creías que tenías que hacerlo pero ya no hace falta, pues bueno, las borras. Quizás puedes pensar que este hábito da mucha pereza, y no te preocupes, yo también he estado allí. Y la verdad es que sí, a veces da como mucha pereza hacerlo, pero bueno, poco a poco te vas a ir dando cuenta que realmente pasar un par de minutos en la mañana, como digo, o el día anterior en la noche, para revisar tu lista de tareas y de alguna forma organizarlo y ver qué es lo que tienes que hacer ese día, tampoco cuesta tanto y es bastante útil y necesario. Agenda o calendario. Una vez que tienes tu lista de tarea, otra herramienta que complementa muy bien a esta primera es la de tener un calendario, y esto se debe a varios motivos. En primer lugar, como te puedes imaginar, hay ciertas tareas que necesitan ser terminadas en una determinada fecha o una determinada hora. Si queremos terminar las cosas a tiempo, necesitamos identificar cuáles son las tareas que requieren, que tienen un deadline, ¿no? Que tienen una fecha límite, y de alguna forma diferenciarlas de otras tareas que, bueno, sabemos que tenemos que hacer, pero que quizás no son muy urgentes, o que la fecha para las que tienen que estar hechas pues más adelante, no es más en el futuro. Además, tener un calendario nos va a ayudar a organizarnos mejor y tener una mejor visión en el tiempo. Muchas veces con una lista de tarea perdemos un poco esta concepción del tiempo, porque vamos quizás día a día apuntando las cosas y día a día haciendo las cosas, pero obviamente muchas veces necesitamos organizarnos, no sé, a una semana vista, organizarnos a un mes vista, o por ejemplo si eres estudiante y no sé, estás en la universidad y tienes cuatrimestre, necesitas pues organizarte un poco el cuatrimestre y ver el horario de los exámenes, las fechas de los exámenes, y de alguna forma necesitas un horizonte más amplio en el tiempo. Y para ello, obviamente, tener un calendario donde podemos rápidamente ver, identificar pues a nivel más amplio todas las cosas que tenemos que hacer, pues muy útil. Y por último, otro de los principales beneficios de usar un calendario, y que es precisamente una de las cosas por las que más me gusta usar mi calendario, es que ponemos en práctica esta técnica conocida como intención de implementación. Y de hecho es un concepto que he hablado en un vídeo previo sobre procrastinación, donde explico cómo esta técnica nos puede ayudar a vencer pues eso, la procrastinación. Pero bueno, en cualquier caso, este concepto fue introducido por el psicólogo Peter Goldwitzer, y básicamente nos dice que si queremos hacer más probable hacer una determinada cosa, necesitamos darle información más concreta a nuestro cerebro. Y por ejemplo, en vez de decir tengo que sacar cita en el doctor, le pongas fecha y lugar a esa tarea. Y que por ejemplo es más efectivo decir el lunes a las 8 de la mañana voy a sacar cita en el doctor. No sé si esto te parece muy básico, pero honestamente te puedo decir que a mí personalmente esta técnica me ha ayudado mucho a terminar aquellas cosas pues que he empezado, o terminar aquellas cosas que tengo que hacer. Así que te animo a que la pongas también en práctica. En cuanto al manejo del calendario, de nuevo, da igual si es físico o si es digital. Yo en este caso uso Google Calendar o el calendario de Google, porque el formato digital me da mucha flexibilidad para poner pues muchas tareas en un mismo día si las tengo que hacer. Además también me ayuda a coordinar, sincronizar con otros calendarios o con calendarios de otras personas, en fin. Pero como digo, aquí este es un vídeo para principiantes, y como dije anteriormente, lo fundamental no es tanto qué usamos, sino que pongamos en práctica el hábito. Uno de los principales beneficios de organizarte es que vamos a estar menos estresados, ¿no? De alguna forma esto nos ayuda a, si somos un poquito más organizados, nos ayuda a cumplir más con nuestras responsabilidades, los cual, bueno, nos hace sentir mejor, ¿no? Nos hace sentir bien, incluso puede aumentar incluso nuestra confianza, ¿no? Porque vemos que somos capaces de estar
encima de todo, ¿no? Y de alguna forma de ser personas más responsables. Además, y de forma, bueno, secundaria, complementaria, el hecho de ser un poquito más organizado también nos va a ayudar a ser mejores estudiantes o mejores trabajadores, que yo creo que, bueno, que siempre es bueno. Si es una consecuencia positiva, pues bueno, bienvenido sea. Y es que tenemos que tener en cuenta de que muchas veces, como ya también he mencionado en otros vídeos, no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de forma más inteligente. Y si algo os puedo contar de mi experiencia personal, es que a lo largo de mis estudios en la universidad, en el máster o también ahora en el trabajo, aquellos compañeros o compañeras, o bueno, ahora amigos o amigas también, que de alguna forma me han sorprendido porque son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Son aquellas personas que de alguna forma tienden a organizarse un poco mejor y no podemos despreciar cuán importante es eso realmente. Y ya es que cuando empezamos también a organizarnos más, empezamos a ser más conscientes de cómo pasamos nuestro tiempo. Y con esto quiero decir de que somos más conscientes, por ejemplo, del tiempo efectivo que pasamos en una determinada cosa. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años que cuando tenía que estudiar algo podía pensar, pero he estado estudiando toda la tarde, pero claro, quizás estaba distraído con el móvil o estaba con el ordenador haciendo otras cosas, pero el tiempo efectivo estudiando a lo mejor no había sido toda la tarde, a lo mejor simplemente había sido una media hora. Así que, en fin, como digo, todos estos beneficios de organizarte un poco mejor nos ayuda, como digo, a adquirir poco a poco más conciencia también de cómo pasamos nuestro tiempo, que yo creo que, como digo, es importante, es bueno y eso nos va a ayudar, como dije, a trabajar de forma más inteligente. Bueno, como siempre digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Quizás para terminar me gustaría dejar ciertas reflexiones. Por un lado es que, bueno, como digo, en este vídeo he intentado poner los principios básicos, lo que yo creo que realmente son las dos herramientas que necesitas para empezar a organizarte mejor. Y bueno, a partir de las cuales realmente puedes pues usar todo tipo de aplicaciones, en fin, también en formato físico, y organizarte de la manera que te venga mejor y que, bueno, de alguna forma puedas encontrar cuál es el sistema que a ti te funciona, porque realmente va de eso, ¿no? De experimentar un poco y de ver qué es lo que te funciona a ti, qué es lo que te gusta, cómo te gusta organizarte. Y por otro lado, relacionado un poco con eso, es que te invito a que tengas una mente de científico, porque eso es algo que a mí me gusta mucho, pensar como de alguna forma como una mente de científico, de que estamos continuamente experimentando, porque si experimentas, si estás en un experimento, no puedes fallar, no puedes fracasar, simplemente es un experimento y de alguna forma eso, pues no sé, a mí me ayuda a simplemente a quitarme, si se quiere, esta noción de fracaso de la mente y simplemente de descubrir o de hacer las cosas de alguna forma con esta mentalidad de experimentación. Así que nada, recuerda que cualquier sistema complejo que funciona fue antes un sistema sencillo que funcionaba.